las coordenadas. Voy a mandar un dron para asegurarme que no es una trampa. Tienes razón, puede ser una trampa. Lo que tenemos que hacer es analizar bien esto antes de dar un paso. ¿Y qué tal si Vicenta sí está en peligro? Están. Patrón, se me escaparon. ¡Viene una lancha! Máxima velocidad. A ver, tranquilos todos, mijo. Baja esa pistola por si es alguien más. Necesito que la ocultes junto con tu radio, ¿eh? Sí, señora. Esténse todos abusados por si cualquier cosa. Danielito, tú quédate ahí sentado, no se vayan a mover. Gente, hay que detenerse, son la Marina. No. ¿Y qué tal si están coludidos con el Teca? Mira, no alcanzó a ver nada, pero no va a poner en riesgo a mi chamaco. ¡Alto! ¡Disparamos! Repito, ¡alto! ¡Disparamos! No, Alberto, no le marques a Almeida. Acuérdate que Fonseca y Floyd están aliados. Todas las llamadas están intervenidas. Yo les voy a decir una cosa. Yo conozco a Vicenta desde hace mucho, mucho tiempo. Y si ella está chillando, es porque algo malo pasó. Y eso malo es el Teca Martínez. No, cuando lo interceptamos en la carretera estaba prácticamente muerto. No puede ser él. ¿Quién más quiere matar a Vicenta? Bueno, quizás Floyd la encontró a Vicenta. Yo solo sé una cosa, mijo. El Teca tiene más vidas que un gato. Ese vato, si está recuperado, es peligroso. Hay que encontrarlo ya. Hay que descifrar la agenda que nos dio Álvaro. Para tumbarle su feria es la única forma, hijo. Con poder y sin dinero, el Teca no es nadie. ¡Es su última oportunidad! ¡Alto! ¡Disparamos! ¡Que pare la lancha! Vicenta, son de la Marina, a lo mejor son buena onda y nos pueden llevar a un puerto próximo y protegernos del Teca. No vuelvas a repetir ese nombre, ¿eh? Sí, yo estoy de acuerdo con Vicenta. Hay que ser muy discretos. ¡Se están deteniendo! ¡Reduce la velocidad! ¿Por qué no se detuvieron cuando se los ordené? No, es que no alcanzábamos a ver que era un barco, pues, de la Marina. ¿Qué no vieron las insignias de la embarcación? Identifíquense. Señor, es que íbamos con prisa y se nos olvidaron las identificaciones. A mí se me hace que son piratas o narcos. Sus socios los abandonaron llevándose lo que traían. Mire, señor, usted como que se hace unas historias en la cabeza bien raras, la verdad. No somos ni narcos ni piratas. Mire, traigo a mi chamaquito, es un niño, pues. Quedan arrestados. Súbanlos a bordo y amarren la lancha. Pero, a ver, señor, que somos turistas. ¿A dónde cogemos, ah? Ve, yo le dije, patrón, que este hijo quiero traicionar. No es cierto, patrón. Es cuestión nada más de atravesar los manglares. Es un poco peligroso, pero si me siguen, no pasa nada, patrón. Pero ya cállense los dos, me están dando dolor de cabeza. ¡Patrón! ¡Aguas! Qué bueno que lo encuentro, patrón. Me viene siguiendo la policía. Traté de pero se me acabó el parque. ¡Algo me picó, patrón! ¡Salgan, salgan! Tenemos que ayudar al Pepe, patrón. El man viene con nosotros desde el principio, patrón. ¡Ayúdeme! Dame la mano. Está bien. Un momento. Pepe, gracias por los servicios prestados todo este tiempo. Le voy a enviar a tu madre una gran corona. ¡Fuímonos! Allá, patrón, por allá. Por allá viene la policía. ¡Vámonos! Señor oficial, tienen que creernos. Acabamos de escapar de la posada del fin del mundo. Vinieron unos tipos a atacarnos. De verdad, créanos. Nos salvamos de milagro. Mire, oficial, la verdad es que si no nos paramos al principio, pues fue porque pensamos que era la misma gente que nos atacó en el hotel. Sí, señor, nosotros no mentimos. Corrobórelo. Yo soy Lucas Iglesias, el hijo de los dueños de la posada. ¿Y entonces por qué destruyó la posada? Pues, señor oficial, esas personas llevaban muchos meses queriéndonos cobrar el derecho de piso y, pues, no les pagué. Y esas fueron las consecuencias. Ay, la lancha en la que veníamos es de los papás de Lucas, se lo juro. Sí, trabajamos en la posada. Por eso no nos detuvimos. Señor, ya corroboraron con su gente de tierra. En efecto, hombres armados atacaron la posada. Hay varios muertos. ¿Es cierto? Sí, señor. Entonces el señor es quien dice que es. También ya lo corroboraron. Es Lucas Iglesias. ¿Ya ve? No le estamos diciendo mentiras, pues... ¿Nos va a dejar ir o qué? A veces veníamos por aquí con el tablas, patrón. Por ahí hay una covacha donde guardábamos las medicinas. Así que
Desde ahí le puede llamar a su gente para que venga por usted. Yo no necesito a nadie. Yo solo me basto y me sobro. Pero ya no podemos volver, patrón. La policía ocupó las playas y dicen que les carrancearon las lanchas, que no. ¿Crees que le tengo miedo a unos picos? ¿Crees que yo le tengo miedo a algo? Soy el inmortal. El que le enseñó los dientes a la muerte y le dijo me la... Si quieren pedir ayuda, pídanla. A ver si la ayuda los salva de mí. ¿Dónde está ese sitio? Es por allá. ¡Quietos! ¡Ahí viene, patrón! Síganme, tengo un plan. Síganme. ¿Vamos a seguir al gordo este? Cállate, bruto, sígueme. Patrón, mire, usted y el bruto escóndanse ahí. ¿Y el batero? Ven, con cuidado, patrón, con cuidado. Toma mi arma. Allá, llévatelos para allá. Vale, jálense, jálense. Órale, escóndanse bien mientras yo lo distraigo. Sí, patroncito, yo le dije que este gordo hijo nos iba a traer a la boca del lobo, yo se lo dije. Cállate, bruto. Ay, también me estoy acordando de unas cosas, parce, para poder hundir más al Héctor. ¿No será, papi, que podemos... Ay, ¿qué tiene acá? Podemos mandar como un correo, como un mail. Usted me lo ayuda a redactar, muñeco. No, ma, no. Lo dicho está. Y no hay nada más que hacer. Ándale, ya llévate para allá. Igual tenemos para llenar una biblioteca con todo lo que ya dijimos. Ay, sí, mana. Yo creo que hoy fue su día, mija. Salió del closet. Me está ayudando para hundir al Héctor, ¿sí o no? ¿Usted qué dice? Ay, lo que nos contó Samantha podemos hacer para espectacular. ¿Cierto? ¿Qué onda, amor? ¿Estás bien? Sí. Ey. No, sí. Ey. Estoy muy orgulloso de ti. ¿Ok? ¿Crees? Sí. Felipe, tu jefa está en la tele. ¿Cómo? Esta enfermedad que afecta a hombres y a mujeres puede ser curada si se detecta a tiempo. La prevención es tu mejor arma para defenderte. No estás solo. Cuídate, valórate, tócate. Oye, tu mamá podría ser actriz, sale bien guapa en la tele. Ay, muchachas, ¿saben qué se me está ocurriendo? Vea, Josefina, puede ser la imagen de una academia de actores y actoras, ¿sí me entiende? Y yo doy las clases de actuación. Usted es la profesora de baile. Usted es la que maneja los números y yo doy las clases de actuación. Tuti, Josefina está haciendo campaña por las mujeres con cáncer de seno. Te juro que no tiene nada que ver con ser actriz. Ay, no sé, algo se me va a ocurrir, parce. De todas maneras, esa mujer va a estar muy orgullosa y muy tranquila que metan a Héctor a la cárcel. Porque es que, parce, yo creo que todos aquí tenemos como una cosa entre pecho y espada de tener a gonorrea afuera, que de verdad, yo la rana la tengo alborotada últimamente, ¿no, Samantha? Voy a estar en mi habitación. Ah, pero vea, pues, yo qué dije. Como sale bonita, ¿no? ¿Cómo estás? La Tuti tiene razón. Estoy aterrada. Siempre viene encima del hombro a ver si Héctor me va a hacer algo. Ey, eso no va a pasar, ¿ok? Por eso estás aquí conmigo. Para que te proteja, ¿ok? ¿Qué va a hacer Héctor? Ese güey es muchas cosas, pero no es un idiota. No te puede hacer nada ahorita si tienes tanto foco por el caso, ¿no? Ya me cansé. Ya me cansé de tener miedo todo el tiempo. De vivir huyendo o escondida. Quiero una vida normal. Hey. Esto ya casi se acaba, ¿ok?
Dentro de poco Héctor va a estar en la cárcel. Tienen suficientes pruebas para meterlo ahí el resto de su vida, ¿ok? Y cuando eso pase, hacemos nuestras propias vidas. Juntos. ¿Ok? Gracias. Igual. Hoy puede ser tu último día o el primero. Solo tú puedes decidir cuál de los dos quieres que sea. Yo elegí el segundo. Ay, Josefina, de veras, qué ovarios para hacer eso que hiciste en la tele, ¿eh? Pues sí, pero ya ves que el proyecto con Héctor se vino abajo, así que... Bueno, pero el gallo dijo que te iba a apoyar. Y yo estoy segura de que impactaste a muchas mujeres, ¿eh? Pues sí, si vieras que sí estoy muy ilusionada. Hablar con el cirujano me inyectó de vida. Me siento como adolescente que va a estrenar boobies. Ay, Chepina, dices cada cosa. No. La verdad es que si hago todo esto es para sentirme mejor, para recuperar mi autoestima. No es por estética ni por vanidad. Es bien duro recuperarse del trauma de sentirse incompleta, pero ahí la llevo. Ay, vas a ver que todo va a estar muy bien, ¿eh? Gracias. Me da mucho gusto verte así, feliz, recuperada. Pues... Volviste a ser la Josefina de antes. Sí, gracias, es más, gracias. mucho mejor que la de antes. Bien. Y con esa sorpresita vas a volver loco al gallo, ¿eh? Sí. Ay, ¿qué crees? Pues sí. ¡Es por acá, señores! ¿Se encuentra bien? Sí, mire. Me dieron un balazo. Sí, mire. Se fueron por allá. Muy bien, Ramoncito. Muy bien. Aprendan de un hombre con recursos. No, sí estudié, señor. Hasta química sé. Ay, y esta selva, yo me la sé, pero como la palma de mi mano. Sí. ¿Para dónde vamos? Bueno, mira. Vamos para acá, ya no queda mucho. Ya está cerca. Síganme. Bruto, no te hagas. Ándale. ¿Y el batero? Córrele. Vente. Pilas. ¿Ya viste que la Guardia Costera era de fiar? Toca confiar en la gente a veces, Vicenta. Pues es que con todo lo que ha pasado, está muy cañón confiar en la gente. Sí. Ahora sí, hasta la otra costa. Gracias por todo, Lucas. Pues a ti también, Nancy. Gracias a todos. Vámonos, que queda mucho camino por recorrer. Sí. Aquí no hay nada, patrón. Perdón, patrón, pero esto no estaba así. Ramoncito, ¿y de qué crees que me iba a servir este chiquero? Vicenta Cero se está burlando de mí, allá donde está escondida. No le voy a borrar esa sonrisa, una patada en la boca. Escúcheme a mí, patrón. Vea, esta vez escúcheme a mí. Abrámonos de aquí, va a llegar la policía, ¿sí? Abrámonos. Todo esto es culpa tuya, bruto. Tenías a Vicenta en tu mira y la dejaste escapar. Mal, muy mal, fatal del cu... Pero, patrón, aquí el único culpable es este gordo hijo de... Tenía secuestrada y la dejó volar. Sí, vos. Ramoncito está aprendiendo. ¿Quién es el profesional acá? Tú eres el profesional. ¿Quién trabaja para mí? Tú, no él. Ramón nada más sirvió de puente para llegar con la Vicenta. Herbatero. Diga, patrón. Pide ayuda.
¿Pero a quién? Sí. Toda nuestra gente está bien lejos. Al único que nos puede echar una mano. Llama a Héctor Ruiz. Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.